bueno, amén. Dios es bueno. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Siempre el Señor me ha hablado o mostrado a veces las cosas a través de las cosas que vivimos en el día a día o las cosas que están a nuestro alrededor o a mi alrededor. Y siento que no se ha quitado esa parte de mí desde muy niña, preguntarle al Señor. Y el preguntarle, Señor, y siempre queriendo ahí saberlo todo, ¿no? Pero no todo el tiempo tengo las respuestas del Señor. Con el tiempo he ido entendiendo las cosas y a veces viendo un poquito atrás cómo se han ido cambiando los tiempos. Y aunque sabemos que los tiempos hoy son malos, estaba reflexionando que si nos vamos al primer libro de la Biblia, Génesis, pues vemos ahorita que no difiere mucho de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Entonces, yo creo que ha habido buenos tiempos y tiempos malos. Sin embargo, creemos a la palabra de Dios que dice que la maldad se multiplicará. Pero en Génesis también dice que ahí la maldad se había multiplicado. Entonces, pero sabemos que Dios ha existido siempre y Dios ha intervenido en cada época, en cada tiempo. ¿Por qué? Porque el hombre ha tomado sus propias decisiones. Y vamos a ver el día de hoy que de acuerdo a las decisiones que tomamos, no vamos a poder evadir las consecuencias. ¿Sí? Y vamos hoy a hablar de las consecuencias. ¿Y qué se le viene a la mente cuando pensamos o les digo la palabra consecuencias? Consecuencias es el resultado de una acción que hacemos, sea buena o sea mala. Y consecuencias no siempre es lo malo. Hay consecuencias buenas. Si yo hago lo bueno, voy a recibir o tendré el resultado bueno, ¿sí? Y viendo en días pasados a veces tantas cosas, lo que uno puede vivir con su familia, con los vecinos, ¿verdad? Aún con los hermanos en la iglesia, con cualquier tipo de persona que esté a nuestro alrededor. Ahí podemos ver muchas de esas cosas. Adelante, Gema, qué gusto verte. Amén. Y ya haciendo yo mi estudio, vi que eran tantas cosas las que podemos ver a través de las Escrituras, que voy a hacer la primera parte y espero terminar con la segunda después, porque aunque lo hubiera querido resumir o acortar, dije, bueno, ya saben que conmigo no hay prisa, ¿sí? Yo siempre le dije a mi mamá, porque mi mamá quería que fuera muy movida, y yo le decía, pues, ¿cuál es la prisa? Para mí siempre, ¿cuál es la prisa, no? Pero sí, después entendí que la Biblia dice que hay que aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Pero aprovechando bien el tiempo, pero en el ritmo que se debe de llevar. Pero después aprendí que hay momentos que sí hay que aprovechar el tiempo y correr un poquito. Y ahora soy de las personas que sí, corro un pocote, porque corro mucho con los hijos, la casa, aquí y allá. Entonces tengo que aprovechar bien el tiempo. Entonces digo, no hay prisa, no tengo por qué hacerlo corto el estudio y puedo
irme a una segunda parte. De las consecuencias nadie se escapa. Nadie se va a escapar de las consecuencias. Según tu decisión, sea buena o sea mala, vas a tener las consecuencias. Y por eso debemos de saber qué es lo que estamos haciendo. Pero la vida se rige en leyes de Dios. Podemos decir que el universo, porque la gente prefiere decir la naturaleza o el universo. Pero nosotros sabemos que el universo se rige ¿por quién? Por Dios. Y Dios rige el universo. Sean los cielos o sea en la tierra, Dios es el que rige el universo. El poder y su fuerza de Dios lo rige a través de leyes. Y son leyes que no vamos a poder evadir. Hombres creen que pueden evadir, pero no se pueden evadir, ¿sí? Porque hay que caminar siempre bajo los principios de Dios. Y debemos caminar bajo los principios de Dios, pero el hombre que no quiere nada con el Señor cree que camina en su voluntad. De todas hay leyes, no una sola, hay leyes. Y el día de hoy vamos a ver 3 leyes, pero vamos a alcanzar a desglosar quizás hasta la segunda, que es por eso que, aunque hubiera querido hacerla corta, como quiero desglosar cada ley, por eso es imposible que podamos terminar las 3, ¿sí? Hay 3 leyes espirituales que aunque pareciera que se enlazan, porque yo veo que sí se enlazan, pero cada una tiene su propio aspecto. 3 leyes. Número 1, la ley de la siembra y la cosecha. ¿Sí? Número 2, el poder de la palabra. Número 3, la regla de oro. ¿Todas saben cuál es esa regla de oro? La regla de oro. ¿Quién? Levante su mano y me la diga. Dime cuál es, Susi, por favor. No. Tú. Así es. La regla de oro es, así como quieras que te traten, tienes que tratar a otros. Eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 7, verso 12. ¿Sí? Vamos a empezar con la primera ley de la siembra y la cosecha. Según tu semilla será el fruto. Amén. Y esa es una ley de Dios, que de acuerdo a lo que yo siembre es lo que voy a cosechar. Y esa parte de esa ley de la siembra la vimos cuando la ofrenda, ¿se acuerdan? En la ofrenda es según lo que yo siembro. Si yo planto una semilla de limón, ¿qué voy a tener? ¿Alguna ha sembrado semillas de jitomate y recoge chiles? No, ¿verdad? Entonces es una ley que no podemos romper, porque es una ley de Dios, que según la semilla vamos a tener el fruto, ¿sí? Vámonos primeramente al libro de Génesis, capítulo 8, viendo desde el principio, que ahí es donde podemos ver los principios de Dios, en el capítulo 8, verso 22. Allí dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Sin embargo, dice allí sementera y siega. Sabemos que siega es ¿qué? La cosecha. Sementera es la simiente o semilla. Pero me fui a la Nueva Versión Internacional, porque a veces a mí en lo particular me gusta mucho la versión 60, pero a veces como ya hay tantas versiones, entonces me gusta ir a ver cómo lo habla con palabras más claras en otra versión, pero es lo mismo. En la Nueva Versión Internacional dice, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha.
Dice, frío y calor, verano e invierno, días y noche. Es mientras el Señor nos permita la vida, todo lo que sembremos, vamos a cosechar. ¿Sí? Siempre vamos a recoger según lo que sembremos. Estamos sujetos a lo que sembramos. ¿Sí? Siempre vamos a tener el resultado de una semilla que sembramos y todo está regido por la ley, en esta ley de la creación. ¿Sí? Estamos sujetos y no vamos a poder evadir. Les platicaba que si sembramos dinero, ¿y dónde sembramos el dinero? Se entiende que cuando hablamos sembrar el dinero es cuando le damos al necesitado. Cuando hablamos de esa limosna. ¿Y se acuerdan que les dije que limosna qué era? Ayudar al que necesita sin esperar nada a cambio. Es la definición que decía la Real Academia Española. Esa es la limosna. Es una ley que no podemos romper y no hay manera o forma de evadirla. Cuando tengamos la oportunidad de hacer el bien, lo tenemos que hacer, porque allí estamos sembrando. Vámonos a Gálatas. Para confirmar esto que les estoy diciendo, tiene que siempre haber un sustento, fundamento en la palabra de Dios, para que no le digan y no le cuenten. Amén. Gálatas capítulo 6, versos 7, 8 y 9. Dice así, no os engañéis. Empieza con ese enunciado así cortito porque vean, está un punto. Y siempre hay que ver un poquito la gramática para poder entender, poder leer y poder entender lo que leemos. Pero ahí dice, no os engañéis, punto. ¿Sí? O sea, no se engañen. ¿Qué sigue diciendo? Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué dice el 9? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Entonces vean en estos 3 versículos que se cumple esa cosecha que estamos hablando. Cuando yo les dije, hay personas que creen que pueden evadir esa situación, por eso dice Pablo, no se engañen, no quieran cerrar los ojos, porque Dios no puede ser burlado, porque es una ley de Dios que todo lo que el hombre siembre va a tener que cosechar o va a tener que recibir el fruto de esa siembra. Entonces por eso dice, Dios no puede ser burlado. Y luego empieza a decir, hablando, porque es una ley espiritual, empieza a hablar de la carne y del espíritu. ¿Y qué dice? Que el que siembra para la carne, ¿qué va a cosechar? Corrupción. ¿Y qué es la corrupción? Lo podrido, lo feo. Sí, corrupción es algo podrido, que ya está corrupto, echado a perder. Y luego habla del espíritu, hablando lo espiritual, que es el bien de Dios, que dice que va a cosechar vida eterna. Y estamos aquí, ¿por qué? Porque estamos de paso y vamos ¿a dónde? A la vida eterna con Cristo. Porque todos vamos para la vida eterna, pero hay de los que van sin Cristo y de los que vamos con Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos sembrando? Y por eso el verso 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Sí? Por eso dice, no nos cansemos.
El enemigo siempre va a hacer lo posible para que yo esté sembrando para la carne. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero? ¿Sí? ¿Qué es lo que me agrada? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y se fijan, hay frases allá afuera que dicen, lo que dicte tu corazón, lo que tú creas que es mejor. Pero si la Biblia dice que engañoso es el corazón, entonces no es así. Es que dice la palabra de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre también va a estar ahí para decirnos lo que hagamos. Pero tenemos que leer su palabra para que Él la traiga y la recuerde a nuestra mente, y entonces de esa manera ser guiados por el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando nosotros no queremos hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer, tomamos nuestra decisión y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos respeta y se hace a un lado. Lo que tú quieras, ¿sí? Porque es así. Siempre Dios nos va a dar la oportunidad de hacer el bien. ¿Ustedes creen que todas las personas allá afuera que hacen tanta violencia, que hacen tanto daño y mal, no saben lo que es bueno? Sí. Aunque la Biblia dice que traemos una naturaleza pecaminosa y la rebeldía está ligada al muchacho, y desde niños, sin que nadie les enseñe a pelear o a pegar, lo hacemos. Pero se nos ve enseñando. Y aunque no haya una mamá que diga, no, eso no se hace, va a haber siempre una persona que te diga, eso no se hace. Entonces vamos aprendiendo, porque Dios nos va permitiendo saber el bien y el mal. Por ejemplo, si nos vamos al principio, Eva no sabía lo que tenía que hacer, ya tenía la indicación. Sin embargo, escuchó a la serpiente y ella eligió. Porque siempre vamos a tener la elección. Cuando tenemos la semilla, tenemos la elección. ¿Cuál es esa semilla? La que vamos a sembrar y a cosechar. La vida se trata de consecuencias. Si porque yo estoy aquí compartiendo la palabra de Dios, ¿no tendrá su consecuencia? Sí, toda acción tiene una consecuencia. El hecho de que ustedes vinieron aquí, ¿tendrá una consecuencia? Sí. ¿Buena o mala? Amén. Claro que buena. Entonces, la vida se trata de consecuencias, según mi decisión. ¿Sí? Es como si yo quisiera manejar y me tapo los ojos y no quiero chocar. ¿Sí? Que no sabré que tengo que tener mis 5 sentidos y estar bien atenta a lo que estoy haciendo cuando estoy manejando, o si estoy haciendo la comida, y tengo que usar estos ejemplos porque es lo que hacemos, ¿sí? Que todas las cosas las tenemos que tener con sumo cuidado para no recibir las consecuencias que nos pueden dañar. Esta ley de la siembra y la cosecha nos rige a todos, a cualquiera, en cualquier lugar. Aquí en China son las mismas consecuencias para cada ser humano, ¿sí? Está en mis manos el tener una cosecha gloriosa y una vida victoriosa. ¿Sí o no? Cuando nos compartieron de la palabra de Dios, tuvimos la elección de recibir a Cristo o no. ¿Y cuántas veces no rechazamos? ¿Cuántas veces no rechazamos? Pero bendito Dios, que tuvimos un día a bien elegirlo a Él y decirle, sí Señor, ven a mi vida, heme aquí, te quiero servir. Y por eso estamos aquí.
El día de hoy tuvimos a bien elegir venir a su casa para aprender el día de hoy. Amén. Entonces, esa es la primera ley que tenemos que estar viendo, que hay una consecuencia siempre. Vámonos a Romanos capítulo 4 y vamos a ver la segunda ley. Que en la primera ley, les puedo seguir diciendo, y sí, Gaby, ya te entendí, que todo lo que yo haga, sea bueno, sea malo, tengo consecuencias. Y solamente con estos versículos queda claro, ¿no? Desde el principio el Señor dijo, cuando vimos el de Génesis 8, se me olvidó comentarles que había pasado lo del diluvio, donde Dios había querido quitar al hombre de la tierra. Y sabemos que Dios después, ¿qué? Se arrepintió de haber hecho eso y puso un pacto para con él, con el hombre. Y por eso después Él mismo dice, mientras exista la tierra, es algo que Él estableció. Dice, mientras exista la tierra, es cuando pone Él esa ley. Habrá cosecha, siembra y cosecha, día y noche, frío y calor. Él establece esa situación y sabemos que desde entonces nunca más ha vuelto a querer destruir así la tierra o el hombre. Amén. Entonces, como nos queda clara esa ley, la segunda ley es la que a lo mejor sí es la que nos tenemos que repetir. Y se los digo porque me la tengo que repetir cada día yo. Y ya saben que yo soy de las que tengo que irle a escribir para que Gaby la entienda. La ley número 2, el poder de la palabra. El poder de tus palabras. Y cómo nos cuesta esa ley. El poder hablar lo bueno, lo bonito. Casi por lo regular somos de las que nos quejamos, estamos hablando mal, maldecimos, hablamos mal. Y esa es una ley que tampoco no podemos romper ni evadir, porque de acuerdo a lo que hablamos, recibimos. Y otra vez, porque nos tenemos que basar en los principios de Dios, como les dije hace rato. Si nos vamos al principio, porque aún Jesús siempre dijo que fue al principio. Y otra vez yéndonos a Génesis, al principio de la creación, en el capítulo 1, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nos hizo semejantes a Él. Y tenemos esa parte de Él. Pero antes, ¿y cuál es esa parte que tenemos como Él? Que son varias, como el ser eterno, el ser tres partes. Una de las cosas que nosotros tenemos como Él es el poder de nuestra boca, de nuestras palabras. Y antes de crear al hombre, si nos vamos unos versículos arriba, que dice que en el primer día dijo Dios, hágase la luz. Y todas sabemos que la creación la hizo a través de sus palabras. Y dijo, y dijo. Y nosotros tenemos esa parte de Él, que todo lo que hablamos es hecho. Romanos capítulo 4, verso 17, y solamente vemos la última parte, aunque ahí dice, hablando de